Bienvenidos a Mate Histórico. Hoy vamos a hablar de una de las ideas más instaladas en el imaginario argentino, que es esta idea de que Argentina fue un país rico, una potencia mundial. Finales del siglo XIX, gran parte de la historiografía, o sea, de lo que plantean los historiadores, tienen visiones muy diversas de lo que ocurría en el país. Y vamos a empezar a ver esta versión de la historia de que Argentina fue potencia desde las mismas palabras del presidente de la Nación, Javier Milei. Y cuando llega ¿fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. Fuimos el país Más rico del mundo. país más rico del El mundo. país más rico del mundo. Bueno, ¿qué cosas crees que hay que resaltar de estos dichos? Bueno, por un lado, empezar con lo que podría llegar a ser cierto, me parece, ¿no? Hay unas imágenes que todos conocemos de Argentina como granero del mundo, ¿no? Que coincide con este periodo del modelo agroexportador, que Argentina basa toda su economía en la exportación de alimentos, y hay bastante riqueza, pero sobre todo en las clases altas, ¿no? Hay muchas historias acerca de las clases altas argentinas que, por ejemplo, terminan de tener un banquete exclusivo y tiran los platos de oro al Río de la Plata, ¿no? ¿Qué otra historia como estas? Bueno, hay una muy conocida que es tirar manteca al techo. Es una frase que capaz en Argentina se utiliza cotidianamente y hace referencia, por supuesto es una especie de mito urbano, pero se cree que uno de estos hijos de ricos, un descendiente de Martínez de Álzaga, Álzaga Unzué, cuando fue a París, una parte de su entretenimiento estaba en hacer bolitas de manteca y tirarlas al techo, porque en la parte superior de ese hotel, esa habitación, había dibujadas unas valquirias, ¿no? Estas mujeres guerreras, que en realidad son diosas de la mitología nórdica, y bueno, quería apuntarle justamente al busto. Claro. Sí, también está este otro estanciero que se llevaba las vacas en el barco para tener leche fresca cuando viajaba a Europa, ¿no? Son todas historias que nos hablan de una opulencia muy importante, los palacetes en la capital. Claro, ¿no? Que hay muchos que uno puede visitar. Cuando uno va a las embajadas, por ejemplo, la embajada de Francia, donde estaban las aguas corrientes, que también son palacetes, uno decía qué construcciones que había en esa época, donde había una gran cantidad de recursos disponibles por parte del Estado para hacer obra pública. Y también hay que decirlo, un formidable crecimiento económico desde mitad del siglo XIX, que hace que Argentina se convierta en un lugar totalmente marginal de América del Sur a convertirse en un exportador importante para un país que es el Reino Unido. A esto se le llama modelo agroexportador, y Argentina entra en lo que se llama la División Internacional del Trabajo como productor de materias primas, principalmente en un comienzo lana, en un ciclo lanar, Claro. Después trigos y carnes. Carnes mucho después, porque la carne en el viaje se pudre, ¿no? Claro, hay diferentes métodos, ¿no?, de conservación de la carne. Claro, entonces al comienzo estaban los primeros barcos, llegó un barco francés que era con el enfriado, Claro. entonces llegó la carne. Esa fue la primera vez que Argentina logró exportar. Antes lo que exportaba Argentina con las famosas vacas era el cuero únicamente. Claro. O el charqui, que era la carne esta salada que no servía para... no era muy nutritiva, ni siquiera valorada, se utilizaba principalmente para la venta de esclavos, para ¿no? que lo Claro. consuman esclavos. De todas maneras tenemos evidentemente un problema con las cifras, ¿no? Porque ahí en la frase que escuchábamos se habla de un dato muy preciso, 1895, que el PBI tanto y tanto, y sin embargo no tenemos datos certeros para el PBI o el Producto Bruto Interno, es decir, lo que produce Argentina en todo un año, para antes de 1940, ¿no? Acá hay un autor que menciona el presidente. Cuando después... ¿Dice Camporongo que es discutible? Sí, es muy discutible. ¿Muy discutible? Muy discutible. Hay que ver Hay que qué variables... a Milei A ver, esto, ¿eh? Vos sabés cómo pienso yo. Yo No, creo no, pero- que pero- tu visión históricamente tiene A ver, un costado yo- de la grieta, a ver, pero hay no, yo otra... eso lo que- entiendo, Carlos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Las cuentas nacionales son un invento relativamente nuevo. De hecho, el motivo por el cual le dan el premio Nobel a Simon Kuznets es por justamente el desarrollo de las cuentas nacionales. Y el premio Nobel de Economía se entrega desde 1969. ¿Ok? Con lo cual, como verás, es un invento bastante reciente las cuentas nacionales. Ahora, hay gente que Pero para, se el llaman... tema es, ¿cómo pasamos de ser A ver, el Angus país más Madison, rico a ser pará, el país Angus más Madison de hace los más estudios de la economía mundial desde el año 0.
O sea, se recompone a partir de los patrones de consumo. Hay toda una recomposición que te permite asimilar cuál era el ingreso. Y esa es la idea central y por la cual, digamos, tiene origen esta estimación que usamos Pero todos. tenés Además, condiciones sociales distintas, inclusive en todos Pero, los países, sí, guarda. No se a ver, puede establecer la precisión está bien. matemática. No estoy diciendo, a ver, hay una metodología. Una de esas metodologías es la de Angus Maddison, da este resultado. O sea, después te puede gustar, ¿no? Digamos, o sea, querés los detalles técnicos, no los vas a tener en la calidad de hoy, porque las cuentas nacionales como invento, en serio, es un invento del siglo XX y que se empezó a aplicar así, de modo bien sistemático. Ponele, digamos, no sé, en los 50. Sí, el autor se llama Angus Maddison y en realidad no es un autor, sino que es un conjunto, un fondo en el cual Angus Maddison dirige y que estima un crecimiento de aproximadamente del 10% en estas últimas décadas, del siglo XIX, y lo que termina resultando es que, bueno, que Argentina tiene una posición privilegiada al nivel crecimiento. Pero inclusive el mismo Angus Maddison diciendo, bueno, pasa que no tenía muchos datos, entonces toma cifras que no existen, porque el PBI se empezó a calcular recién después de la década del 40. Uh-huh. Y además tampoco tiene en cuenta las crisis económicas de 1890, 1910, 1914, que son momentos que profundizan sobre todo la desigualdad en Argentina. Argentina no era un país de iguales, ¿no? Esta es otra cosa de la que vamos a ir hablando. Sí, acá esta parte de las crisis está salteada en este discurso de, bueno, por ejemplo, el presidente pone como fecha 1895. Entre 1890 hasta 1891, inclusive 1892, Argentina entra en una recesión tremenda por una crisis debido a la especulación financiera e inclusive Argentina ya estaba condicionada con deuda externa, principalmente de la banca Baring Brothers, que es esa banca que había pedido en su momento el primer presidente, que fue Rivadavia, pero seguía Argentina manteniendo una fuerte vinculación con este banco. Y estos condicionamientos hacen que sea un país que en realidad lo que eran dueños de la tierra, o sea, los dueños de la vaca, para decirlo de otra, ahí está viene la frase de la vaca atada, sí van a tener un gran crecimiento personal patrimonial, va a haber un grupo de las clases altas que va a ser muy rico, beneficiados de estos beneficios que tenía estar cerca del poder. Pero eso no quiere decir que Argentina sea un país rico. Son dos cosas muy distintas. Si bien Argentina crece mucho, no quiere decir que eso repercuta de igual manera el crecimiento en toda la población, por lo cual uno puede decir, hoy en día decís, India es un país rico. Claro. Sí, si uno mide el PBI, sí es gigantesco. Pero cómo viven la gente de la India. Claro, sí, la pobreza en las capas populares es impresionante y era un poco lo que pasaba en esa época, ¿no? Sumado también a la inmigración masiva, el fenómeno de todos los inmigrantes que llegan a la Argentina y que se ubican en los conventillos, ¿no? Las casas de inquilinato. ¿Qué pasa? Que justamente son muy caras, es muy difícil acceder a un alquiler en estos conventillos porque al haber tanta gente que está solicitando estas habitaciones, bueno, el precio se encarece, ¿no? Una cuestión de oferta y demanda si queremos verlo desde el propio punto de vista liberal, ¿no? Sí. Ocurría que el trabajador cobraba un sueldo promedio de 60 pesos, que aquella época era mucho más de lo que nosotros nos estamos imaginando, ¿no? Pero para el caso es lo mismo, 60 pesos y sin embargo el alquiler salía 20. Un tercio del sueldo se le iba en ese pago del alquiler. ¿Qué otras condiciones, Pablo? Sí, inclusive se habla de que para finales del siglo XIX cerca del 25% de la población de Ciudad de Buenos Aires, o sea de la capital, vivía en conventillos. Sí. Los conventillos, para hacer una idea, eran lugares en donde las habitaciones están separadas por básicamente nada, o sea, la pared, sí. Y rara vez tenían baño propio, eran baños compartidos, un patio compartido, un lavadero compartido, en realidad ni siquiera lavadero, ¿no? El tema del agua corriente también era un tema, por eso tanto la utilización del famoso riachuelo como parte del lavadero. Y el nivel de desempleo era también relativamente alto, se calcula cerca del 15%, como estabas diciendo vos. Exactamente. Y también el tema de las huelgas, ¿no? Fuertes huelgas, ¿no? Una conflictividad social enorme debido producto a la desigualdad. Claro, fue la famosa huelga de inquilinos en 1907, sobre todo además dirigida por mujeres y niños, que eran los que se quedaban en la casa mientras el hombre iba al trabajo, ¿no? Y eran las mujeres las que salían con la escoba y decían, vamos a barrer a los caseros. Justamente la consigna era esa, y mucha represión.
Fíjate que en esa oportunidad es asesinado un chico de 15 años que formaba parte de las movilizaciones de la huelga, y bueno, lo despiden como un héroe popular, ¿no? Porque las clases populares están sufriendo mucho en esta época, y entonces tenemos que pensar si se trataba o no de un país rico. También el tema del anarquismo, ¿no, Pablo? Sí, las corrientes ideológicas de los inmigrantes van a ser variopintas, ¿no? Vamos a decir que hay varios tipos de corrientes. Una de las más importantes es el anarquismo. 2 lugares tuvo muchísimo éxito el anarquismo en clases populares. Uno fue España y el otro es Argentina. Por casualidad, muchos inmigrantes españoles acá. ¿Qué pasaba con el anarquismo? El anarquismo no creía en el Estado. Creía que el Estado era su enemigo, por lo cual era algo a destruir. Entonces empezaban a organizarse de forma popular, desde sindicatos, bibliotecas, sociedades de socorro mutuo, para poder subsistir y tener una vida organizada y no depender ni del Estado, porque realmente no hacen nada por ellos, y que lo que producen quede su riqueza en ellos. Inclusive muchos anarquistas están en contra de la educación estatal, por lo cual se educaban en estas bibliotecas populares y los niños tenían una educación paralela. Muchos se terminan graduando de adultos, terminan siendo profesionales, porque lo que quieren evitar es esta escuela primaria, ¿no? Esta escuela de las clases altas que creó esta élite. Por lo cual se crea toda una subcultura de clases populares que es muy fuerte en el anarquismo, y después está el socialismo. El socialismo siempre tenía una visión un poco más generosa con el sistema, porque decía que va a participar en las elecciones. Lo que pasa en ese momento es que las clases altas, o el PAN, que era el Partido Autonomista Nacional, no dejaba participar a los ciudadanos en las elecciones, independientemente de cualquier circunstancia. Las elecciones eran momentos de pugna política y generalmente terminaban en tragedias, muertos en elecciones, grandes movilizaciones en elecciones. Sí, además el jefe de la policía, Ramón Falcón, que va a ser el que justamente dé la orden de asesinar a este muchacho del que hablábamos, va a ser luego asesinado por un anarquista, ¿no? Simón Rodovitsky, en 1909, que, como dice Pablo, a partir del centenario, esta época en la que el anarquismo empieza a tomar protagonismo en el sistema, en el movimiento obrero, y empieza a ganar adeptos y seguidores, y empiezan las huelgas generales, ¿no? 7, 8 huelgas generales en un año. Y finalmente un propio informe del propio gobierno, ¿no? Encargado por el propio gobierno, que es el informe Vialet-Macé, que lo realiza justamente un funcionario público, que va recorriendo las provincias y se va encontrando con la miseria generalizada en los azucareros, en los ingenios, ¿no? En los ingenios azucareros en el norte, en la zafra, ¿no? Los indígenas que aceptan trabajar en condiciones leoninas, y de esa manera tenemos justamente que el propio gobierno reconoce de alguna manera que es una época muy difícil para las clases populares en Argentina, ¿no? Sí, la imagen que dio esta clase dominante, o este partido, el Partido Autonomista Nacional, que es el partido que más tiempo gobernó en el país, quería mostrar una idea de una Argentina potencia, que es esto mismo, diciendo, bueno, Argentina viene bien con el progreso. Es cierto, volviendo a lo del origen, que hay un enorme progreso económico. Y hay un enorme crecimiento de Argentina, porque está vinculada a la Organización Mundial Económica, ¿no? Es un país que es un capitalismo tardío, o sea, llega tarde, porque todos los demás países ya están desarrollados. O sea, estamos hablando de que Alemania, Inglaterra, Francia ya tienen industria, inclusive Estados Unidos ya tienen industria, pero Argentina entra como exportador. Entonces decía, bueno, estos son los grandes avances. Inclusive parte de la publicidad era en contra, era, bueno, la revolución de 1810 dejó una ciudad, un país chico, pero con grandes hombres, y la de 1910, una ciudad grande con políticos muy pequeños. Claro. Un poco en la crítica diciendo, bueno, que esta clase dirigente está encontrándose con sus propias limitaciones. Y volviendo un poco a esta idea del mito, no es tal, no se ve, por lo menos en los datos, que uno pueda afirmar de que Argentina sea una potencia. Ningún país, si ustedes lo piensan, ningún país puede ser potencia con la venta de alimentos, trigo y carne. Uno dice, bueno, los alimentos controlan en última instancia. Sí, pero los alimentos tienen muy poco valor agregado, por lo cual se necesita producir muchísimo alimento que tiene un ciclo aparte natural, porque hay que esperar la cosecha. Y los bienes industriales se pueden estoquear. O sea, vos podés guardar autos, podés fabricar tanques, y eso se puede estoquear, y de un momento a otro podés
una crisis, una recesión se puede solventar mejor con un aparato industrial que dependiendo de la venta de alimentos, ¿no? Ujú. Bueno, es un tema que da para seguir hablando. Si a ustedes les gustó este tema y quieren hacer algún comentario, nosotros lo vamos a ir leyendo. Pueden darle me gusta, pueden suscribirse al canal, vamos a estar atentos. Y también forman parte de un poco de lo que vamos a querer ir hablando luego, que es un poco acerca de los usos políticos que hace el presidente del pasado, ¿no? Que básicamente lo adelantamos muchas veces en los vivos y ya estamos pensando en un video de estas características con ese tema. Pablo, como siempre, Bueno, un gusto y nos vemos. muchas gracias. Saludos.